Imagen, ustedes ven un gabinete, el cual consta de los equipos básicos que todo gabinete debe tener. Vamos a ir mencionando para que tengan una idea. En el lado derecho, sobre la mesa, se encuentra el monitor con el optotipo. Tenemos el lensómetro. Y esto de aquí, que es una unidad de refracción, se llama. Todo esto, la silla y los brazos y todo el soporte, se llama unidad de refracción. En esta unidad de refracción va la lámpara de hendidura, que es la que está al lado izquierdo, el autorrefractómetro, y en este caso el foróptero computarizado, que tiene un control, una tablet aquí que controla este foróptero. Esto es lo ideal para trabajar como especialista en optometría, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, la lámpara de hendidura también lo utiliza el oftalmólogo, nosotros cuando adaptamos, por ejemplo, lentes de contacto, debemos de hacer una evaluación de cómo está el sistema ocular, ¿no? La integridad del ojo en cuanto a si tiene alguna patología o si hay algún tipo de daño previo antes de colocar un lente de contacto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después de esto, pasamos a lo que es la caja de prueba. Creo que esto es el día a día de todos nosotros, el cual vamos a utilizar para hacer una evaluación. Vamos a ver algunas partes importantes de la caja de prueba. Hacia el lado izquierdo tenemos los lentes esféricos negativos. Hacia el lado derecho tenemos los lentes esféricos positivos. En la parte superior izquierda, ¿no? Los lentes cilindros negativos y en el lado derecho los cilindros positivos. Esto casi nunca se utiliza, personalmente casi no lo utilizo, ¿ya? Solamente trabajo con los cilindros negativos, los esféricos negativos y los esféricos positivos. Trabajo muy... Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, digamos, ¿no? En el caso de que tenga un cilindro -6 y no hay -6, hay solo 5.50 o 6. No, perdón, quiero uno 5.75. Sí funciona, me dice la lógica que sí, pero siempre quiero confirmar. Sí funciona como que te pongo el -6 y después le pongo encima en el mismo ángulo un cilindro +25. Sí se resta, ¿verdad? Sí, sí funciona. Claro, Okay. en realidad es una suma o una resta. De repente no tienes puedes hacerlo también, pones el 5, -5 y pones un cilindro -0.75. También funciona así, Okay. ¿ya? Pero bajo el Okay. mismo ángulo. ¿Ok? Okay. Muy bien. Chévere. En lo que es accesorios, aquí sí vamos a mencionar. Y el tema de prismas también lo utilizamos para hacer algunas compensaciones de forias o tropias. Vamos a ver los accesorios. Ustedes van a encontrar un oclusor, ¿no? Un Provin que es totalmente opaco. Se llama oclusor, que sirve para ocluir el ojo que no queremos evaluar. ¿Ok? Después tenemos un Provin que tiene un agujero. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Ok. Sí, el estenopeico. Entonces, perfecto. Este se llama agujero estenopeico. Y este va a servir para evaluar cuál es la capacidad máxima que va a llegar el paciente con lentes. ¿Ok? Esto evita el efecto difractivo de la pupila y hace que la luz pase directamente a la retina. ¿Ok? Ahora, esto, por ejemplo, si el paciente con este agujero llega a 20/20, no necesariamente con lentes va a llegar a 20/20. Puede llegar a 20/25 o cercano, digamos. ¿Ya? A veces el paciente o el examinador confía mucho en este agujero estenopeico, que también se llama pinhole en inglés,
llega a la máxima agudeza visual de 20/20 y se da con la sorpresa que cuando le pone los lentes ópticos no llega. Entonces, eso ya se debe a otras causas, probablemente a algunos tipos de aberraciones ópticas que tiene el ojo, tanto en córnea como en cristalino. Pero por eso es a lo que llega, puede ser una línea menos, o en algunos casos una línea más. ¿Ya? Luego tenemos este Provin que tiene una rendija que se llama hendidura estenopeica. Y esto me va a servir para descartar algún tipo de astigmatismo que pueda tener el paciente. ¿Ya? Después le voy a enviar un video de cómo se utiliza esta hendidura. ¿Ok? Ahorita es netamente descriptivo. Luego tenemos aquí los provines rojo y verde. Estos se van a utilizar para hacer el test de las luces de Worth, que sirven para evaluar su presión o si el paciente presenta alguna deficiencia a nivel binocular. Luego tenemos este Provin que es así como rayado. A este Provin se le llama la varilla de Maddox y sirve para medir las forias que un paciente podría presentar. ¿Qué es una foria? Es una desviación latente del ojo, ¿ya? Tanto de lejos como de cerca. ¿Ya? Muy bien. Luego, dentro del gabinete tenemos el foróptero. Así como la caja de prueba tiene muchos provines que vamos a utilizar para evaluar la visión, tenemos esta otra opción que es un foróptero manual. ¿Ya? La primera imagen que vimos fue un foróptero automático. Este de aquí es manual. Tiene la misma función que la caja de pruebas, ¿ya? Pero es un poco más compacto, es más práctico. No estamos cambiando y poniendo lentes, digamos, o utilizando una montura de prueba. Aquí el paciente mira a través de estos dos agujeros, ¿no? De estas dos ventanas, y vamos a ir colocando lentes esféricos, lentes cilíndricos, ¿no? Y aquí tenemos todos los provines que tiene la caja de prueba, ¿verdad? Inclusive más accesorios para poder realizar otras pruebas, como el balance muscular, el balance binocular, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Los forópteros se pueden descalibrar? Eh, Por ejemplo, el ángulo, ¿cómo sé que mi foróptero es confiable? ok. En sí, este foróptero es como una caja de prueba. Lo más que se puede dañar es que se rayen los lentes y se vuelvan opacos. Eh, Después, cuando muevas estas perillas, de repente no se mueve lo que quieres, porque hay un desgaste a nivel de engranajes, ¿no? Es lo más que podría pasar, pero después no, no hay otra descalibración. La inclinación, por ejemplo, todo se regula aquí, en este brazo, ¿no? Este brazo tiene para inclinar hacia adelante, ¿no? Lo que se llama inclinación pantoscópica. Tiene para nivelar también el foróptero, que esté totalmente horizontal, de acuerdo al rostro del paciente. ¿Ok? Okay. Y también tiene un bracito en el cual se cuelga una cartilla para la evaluación de cerca. ¿Ya? Muy bien. Luego, vamos a ver la montura de prueba. Ya que hemos visto el foróptero, ahora vamos a ver la montura de prueba. La montura de prueba. Profesor, buenas Hola, ¿cómo está Ana? Buenas noches. de tarde, profesor. No se preocupe, no se preocupe. Una pregunta. Sí. El foróptero tiene una varilla con la que pones la cartilla de cerca. Uh-huh. ¿No? Ahora, la pregunta es si es que es mejor medirle así para la cerca o
medirle para lectura, sacándole foróptero y que tome la cartilla en sus manos el paciente, dependiendo a qué distancia lee. Ujú. Muy buena observación. Depende cómo el paciente responda. Yo personalmente trabajo con este foróptero y me siento más cómodo y el paciente también se siente cómodo porque no está con los lentes muy pesados, ¿no? Porque si le pones una adición, el lente se hace un poquito pesado e incómodo. Solamente es cuestión de nivelar y sujetar bien la cartilla de lectura para que el paciente lo pueda ver, ¿no? Se sujeta con el brazo que tiene aquí, ¿no? Ah, ok. Sí, no hay inconveniente. Muy bien. En el momento de que uno coloca la montura de prueba al paciente, tiene que nivelar dos cosas. Uno, la distancia interpupilar, ¿no? El ojo del paciente debe estar en el centro geométrico de este aro, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Esa es una, la distancia interpupilar. Y la otra es la inclinación pantoscópica, ¿ya? Si nosotros vemos aquí este brazo, tiene que tener una ligera inclinación. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí no se visualiza bien. El lente tiene que tener una ligera inclinación de 10 a 15 grados aproximadamente, ¿ya? Para poder evaluar. Sobre todo cuando uno coloca un lente cilíndrico, si no mantiene la inclinación correcta, que son 10 grados aproximadamente, esto puede alterar al final en la prescripción, si uno lo evaluó con una inclinación de, digamos, recto totalmente, o sea, eso se llama 0 grados, y a la hora que le haces los lentes, la montura tiene inclinación, que es como debe ser, entonces esa variación de inclinación puede alterar en la percepción del paciente. ¿Ok? Muy bien. A ver, les he puesto esta imagen para saber si tienen idea o nociones de cuál es la prescripción que está ubicada aquí, en cada lado del paciente, ¿no? A ver, Ana, a ver, dígame cuál es la medida que se encuentra en el lado derecho. Voy a ver. En el lado derecho es cilindro 2 por 150 grados. No. Menos 2 con menos 2 por 150 grados. Correcto, muy bien. No Perfecto. veía. Ya. A ver, Edgar, a ver, en el lado izquierdo, ¿qué prescripción observa allí? No llego a ver bien, pero me parece que es menos 3, cilindro menos 225 por 70 sería 78. Mm, No, espera, 75. Ok, 75. ¿Ya? No, entonces sería como 72. Ya, vamos a redondearlo a 75. Ok, está bien. Ahora, aquí lo que vemos es que el valor esférico se coloca detrás. ¿Ya? Detrás. Los valores esféricos están detrás, en el espacio detrás de la montura. ¿Ya? Y los valores cilíndricos se van a colocar delante, para que uno pueda ubicarlos correctamente y ver la posición a la que se encuentra el eje. Es lo más importante. Les comento esto porque a veces hay confusión y algunos estudiantes pensaron de que el eje es el manguito, ¿no? El mango pensaban que era el eje y no es así, por eso hago la aclaración. El eje es la línea que está aquí. ¿Okay? Una pregunta, y por ejemplo, en el caso de que, digamos, tengo esta receta, menos 2, esfera menos 2, cilindro menos 2 a 150. Pero si quiero probar con más 25, con menos 25, ¿hace mucha diferencia que solo lo ponga encima o debería quitarlo y poner menos 1,75, menos 2 y después probar menos 2,25 y menos 2? No, está bien lo que dices, pero es monocular, ¿no? O sea, el ojo izquierdo tapado
Aquí Ajá. puedes colocar esféricos, pero no dentro de la montura, no dentro de, digamos, del casillero de la montura. Solamente encima nada más. Agarras un lente esférico positivo y un lente esférico negativo. Colocas, ¿no? Agarras el Probin y colocas 1 y 2. ¿Con cuál ve mejor? ¿En 1 o en 2? ¿No? Entonces el paciente debe, si colabora, si es un paciente que notas que colabora, te va a decir rápidamente, ¿no? ¿Es en 1 o en 2? Si duda, entonces aparentemente no hay que hacerle ninguna variación. Estás en la medida correcta. ¿Ya? Ok, Muy, gracias. muy bien. Aquí tenemos, a esto se llama la varilla de Madoff, que sirve para evaluar las forias. ¿Ok? Y en el lado izquierdo tenemos un lente pavonado que se encuentra en la caja de prueba. ¿Ok? ¿Para qué me sirve este lente pavonado? ¿Alguna idea? Saber el movimiento de la foria, pues, Ok. para ver si es que ese ojito se mueve cuando, o cuando haces, me imagino, con el otro ojito, para ver si es que ese ojito se mueve, ¿no? O no. Ok. Yo me imagino que es para que el ojo de todas formas se enfoque a la distancia, pero igual no llega a ver, ¿no? O sea, como para que ambos ojos estén trabajando al mismo tiempo, porque si se ocluye uno, me imagino que es como que no enfoca también, ¿no? Ok. Cuando uno ocluye un ojo, el ojo que está desviado, ¿no? Busca su posición derecha. Pero si yo, en cambio, no hago una oclusión total, sino una oclusión parcial, como es la de este lente pavonado, el ojo va a mantener la posición, digamos, la posición de desviación. Nosotros cuando colocamos lentes delante del ojo del paciente, no estamos corrigiendo ninguna desviación. Nosotros queremos que el paciente vea con los lentes que colocamos, de acuerdo a la medida, de manera natural. El paciente no va a estar tapándose un ojo para poder ver. Eso es lo que no, no debemos hacer. El paciente ve de manera binocular. Como tal, una forma, si uno nota que un paciente tiene desviación ocular, en vez de usar el oclusor totalmente opaco, debe utilizar el oclusor pavonado. ¿Ok? Ahora, esto no solamente sirve para eso, sino también puede servir en los casos de hipermetropía. Cuando hay una evaluación o una prescripción con hipermetropía, en vez de colocarle un oclusor totalmente opaco aquí, se le coloca esto y se trabaja de manera monocular, incrementando los valores positivos hasta que el paciente se borre la imagen que está viendo. Y una vez que se ha borrado, vamos a ir bajando hasta lograr que el paciente vea 20/20. ¿Ya? A eso se llama el máximo positivo en refracción visual. ¿Ya? Siempre, Eso es para relajar la acomodación. exacto, así es. Así es. No se debe hacer, digamos, con la oclusión total, porque si no vamos a generar o inducir error. Este lente pavonado nos va a ayudar justamente a evitar eso. ¿No? Sobre todo en los casos de hipermetropía, más no en los casos de miopía. ¿Okay? El test rojo-verde, perdón, el filtro rojo-verde me va a servir para evaluar si hay supresión. Un paciente que no está viendo por uno de los ojos, en los casos, por ejemplo, de que un paciente tenga -10 en un ojo y -1 en otro ojo, eso no es, digamos, no es coherente.
normalmente el ojo puede tolerar entre 3 y 4 de diferencia en dioptrías. ¿Ya? A eso se llama anisometropía, el cual el paciente no va a poder fusionar las imágenes. Entonces, una prueba para determinar si el paciente está fusionando es la prueba de las luces de Word. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos, ¿no?, al paciente los filtros con la prescripción, con la medida que la hayamos encontrado. ¿Ok? Encima de esa medida colocamos estos probines. Y le hacemos ver estos 4 puntos. Rojo arriba, blanco abajo y 2 verdes. Entonces, el paciente que ve con ambos ojos va a ver el rojo arriba, los 2 verdes, y abajo ese blanco va a estar entre verde y rojo, entre verde y rojo, ¿ya? O la fusión de los dos colores. Pero ¿qué pasa si no está viendo, digamos, no ve por el lado izquierdo, solamente ve por el derecho? ¿Qué es lo que va a ver? Va a ver solamente color rojo aquí, y este blanco va a ser rojo. ¿Qué pasa si solamente ve por el lado izquierdo? Va a ver solamente los 2 verdes, y el de abajo también lo va a ver verde. ¿Ok? De esa manera nosotros descartamos si el paciente tiene una visión binocular o no. ¿Ya? ¿Importa el orden? ¿Importa, tiene que ser siempre el rojo en la derecha, el No, verde en no, la no, izquierda? no, no importa el orden. Tú puedes poner el rojo aquí, pero te tienes que dar cuenta, pues, de que dónde está el Ajá, filtro rojo, ¿no? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Ok? claro. Listo. Muy bien. Doctor, ¿y Sí, en qué caso hacemos esta prueba? Cuando hay diferencias, me dice de valores. anisometropías bien marcadas. ¿Por cuánto más o menos de diferencia en los ojos? ¿4? 4, hasta 4 a partir de 4 de diferencia. Ya hacemos esta prueba. Y si por ejemplo, el paciente está suprimiendo. Bueno, cuando un paciente suprime, probablemente ese ojo sea un ojo perezoso. ¿Ya? No es bueno de que el paciente suprima, porque eso altera su visión estereoscópica. No va a poder calcular distancias. ¿Ya? Es normal que un paciente, cuando le coloque esa diferencia de medidas, es normal que el paciente sienta incomodidad, molestia. Eso quiere decir que ambos ojos están trabajando de manera simultánea. Pero, ¿qué pasa si le pones el -6 en un ojo y -1 y el paciente dice, no, me siento cómodo? Esa respuesta es porque hay una supresión. ¿Ya? No es normal. Esta semana, no, la semana pasada, por ejemplo, me llegó un paciente, el cual tenía una medida de -6, -2, y en el otro ojo tenía -1. Y que nunca le habían nunca le habían dado una solución a su problema. Siempre le ponían menos medida, por la gran diferencia que hay. Entonces, lo que opté en ese caso es colocarle un solo lente de contacto en ese ojo, ¿no? Le puse un -6, creo, -6, solamente miopía, y la diferencia que faltaba se lo puse en sus gafas. ¿Ok? Entonces usaba solo un lente de contacto en el ojo derecho de -6, y de montura le colocaba lo que le faltaba a ese -6, creo que le faltaba como 1,50 o 2, y en el otro ojo tenía 1. Entonces el paciente usaba sus lentes encima de su lente de contacto para el ojo derecho. Y la respuesta que él me dio fue, ahora veo más completo todo, ¿no? Porque él prácticamente no estaba usando su medida. ¿Por qué? Porque sentía mareos, se incomodaba. Entonces, una solución es utilizar utilizar lentes de contacto, ¿no? Para compensar la anisometropía. Ya que Pero y el cilindro, perdón, y el sí, cilindro va lo en la puso en las montura, gafas, en las gafas, exacto. solamente el cilindro Oh, solo. Solamente el cilindro. Claro, cilindro y el esférico. disculpe, Ujú. Ya. Sí, pero entonces,
Esto de la anisometropía se Ujú. presenta en lentes, pero no en lentes de contacto. O sea, sí hay una gran diferencia de prescripciones, Ujú. pero en lentes de contacto no se siente tan malo como la diferencia de prescripciones en lentes regulares. Exacto, así es. Y lo que pasa es que el lente de contacto, Oh. la variación del tamaño de la imagen es mínima. Si por ejemplo con unos lentes es de un 20%, con un lente de contacto es máximo 5%. Entonces, esa es la diferencia que existe, ¿no? Entre ambos ojos, que debe existir como máximo un 5% de diferencia del tamaño de imágenes. Y eso logra el lente de contacto. ¿Ya? Muy bien, son Okay. diferentes opciones, Gracias, profe. alternativas que uno podría manejar en los casos de anisometropías marcadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en cuanto a otro equipo importante es el lensómetro. Hay que saber manejar el lensómetro, si no, si tenemos un poquito más de economía, podemos comprar un automático, ¿no? Muy bien. Importante, como les comenté en la historia clínica, saber cuál es su prescripción anterior o evaluar las gafas que trae el paciente. Muy bien. El autorrefractómetro. El objetivo del autorrefractómetro es un examen objetivo, el cual analiza cuál es el problema visual de manera virtual y de manera automática también. En este caso hemos hecho la prueba solo para un lado. En el lado izquierdo nos ha arrojado varios valores. Se recomienda tomar de 3 a 5 tomas para ver cómo varía el registro de las medidas. Por ejemplo, aquí, primera toma, menos 6, menos 0,75, segunda, menos 6, menos 0,50, es casi homogéneo, ¿no? Entonces, estas son buenas tomas, el cual nos va a arrojar al final un promedio. Esta es la medida inicial. Pero ojo, esto es algo referencial. ¿Qué pasa si el paciente, su agudeza visual, por eso es importante tomarle la agudeza visual antes, para saber qué tanto ve? ¿Qué pasa si el paciente ve casi todo? Solamente le faltan 2 líneas para llegar al 20/20. Y nos arroja esta medida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está Aquí acomodando. exacto. Aquí se dice que el paciente está haciendo acomodación. ¿Por qué? Porque de repente no estaba mirando el objetivo, ¿no? La imagen que se proyecta dentro del autorrefracto, de repente estaba mirando algo muy cerca, o de repente la percepción que él tiene de la máquina, ¿no? Está demasiado cerca para él. ¿Ok? Entonces, son los errores que nos da la máquina. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿por qué me sale esta medida? O sea, mi máquina está mal. Y en realidad no es que esté mal, sino es que el paciente, es como tomar una foto. El paciente no estaba en la posición correcta. En este caso, el cristalino no estaba en la posición correcta. ¿Ya? Entonces, supongamos que el paciente le falten 2 líneas para ver de cerca. Perdón, para ver de lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo rescatar? Puedo rescatar solo el astigmatismo, ¿ya? O sea, el paciente aparentemente sí manifiesta un astigmatismo y esto sí es lo rescatable. Este menos 6, descartado totalmente. ¿Ya? Siempre y Entonces, cuando... ¿dónde es más fácil? ¿Cómo? O sea, en ese tipo de máquinas es como que es más fácil engañar la parte esférica que el cilindro. Por el tema de la acomodación, sí. Así es. Pero
no es que ese engaño, Ah, sino decía, es... en este tipo de máquinas es más fácil engañar a la parte esférica que a la parte cilíndrica o al Sí, axis. exacto. Sí. Lo que pasa es que en el caso del valor cilíndrico es por la diferencia de curvaturas de la córnea. No es tanto por el cristalino. El cristalino es el que genera la acomodación y allí es donde se genera este error. Cuando sale mucho Yo valor, lo comento porque, o sea, una vez me dijeron eso de que cuando uno está sentado en esta máquina, si no mira a la distancia, sino que mira más cerca. eso genera una acomodación, un desenfoque. Y la máquina va a pensar que el paciente no está mirando correctamente y no va a dar valores muy altos negativos. ¿Ok? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, lo escuchamos. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eso con respecto al tema del autorrefracto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tener mucho cuidado con estos valores. Por eso es importante, e insisto, acerca de la historia clínica, la agudeza visual. Por ejemplo, hay muchos alumnos que ya llevaron el curso y me dicen, profesor, tengo un paciente que tiene una agudeza visual de 20-40 y le he colocado un -2. Entonces allí, ¿está bien? Me preguntan. Entonces no hay relación. No hay relación. Ya vimos que de acuerdo a la tabla, 20-40 es aproximadamente 0,50, Oye, 0,50, 0,75. ¿Ya? Entonces, por eso es importante anotar cuál es la agudeza visual que tiene el paciente antes de colocarle los lentes que nos pueda arrojar un autorrefracto o su medida anterior. Este autorrefracto también es queratómetro. Y aquí abajo tenemos los datos de la curvatura corneal que tiene este paciente. La curvatura corneal se mide... A ver. Ok. A esta parte se llama queratometría, ¿ya? Normalmente o antiguamente se utilizaba este aparato que medía la curvatura de la córnea. Este aparato era netamente queratómetro, ¿ya? Porque medía las curvaturas de los meridianos principales de la córnea. En este caso aquí, de manera automática, tenemos la lectura. Meridiano horizontal, aquí tenemos el horizontal, 43,75 en dioptrías. Su equivalente es 7,72 milímetros. ¿Ya? O sea, quiere decir que este meridiano se encuentra a 154 grados. O sea, aquí este gráfico estaría mal, ¿ya? Porque esto representa como 0 grados. 154 estaría por aquí más o menos. ¿Ya? Ahora, el otro meridiano, considerado como vertical, tiene una curvatura de 43,62 dioptrías. Y a su conversión, o es equivalente a 7,74 milímetros, por un eje de 64. Ambos siempre están formando 90 grados, ¿ya? O están separados 90 grados. Para hallar el astigmatismo corneal, y que en algunos casos nos puede ayudar para hallar el astigmatismo refractivo, nosotros lo que hacemos es una diferencia, una resta, ¿no? Para hallar el astigmatismo corneal. La diferencia en este caso es 0,12. ¿Ya? Este sería, digamos, el astigmatismo corneal, que no necesariamente será el astigmatismo que salga en nuestra prescripción, pero es una referencia. ¿Ya? Hay una ley que son las leyes de Yaval, que nos van a ayudar un poco con este tema. Pero no quiero entrar más en detalle aquí, solamente quiero que sepan acerca de los meridianos horizontales, verticales
el astigmatismo que sale y en este caso el promedio, ¿no? Este es el promedio, el average, en este caso de los meridianos principales. ¿Okay? Con respecto a los optotipos, ya habíamos visto los optotipos de Snellen. En este caso, este es el optotipo de Logmar. El optotipo, en este caso, de la E invertida, también de Snellen, porque va de manera aritmética, disminuyendo de tamaño. Este optotipo se llama dial astigmático, sirve para descartar la presencia de astigmatismos o evaluar el eje y el poder del cilindro. Y este es el test bicromático que sirve para afinar o evaluar el componente esférico. ¿Ok? Estos son las cartillas que yo utilizo, ¿no? Con un monitor, el cual no sé si se las pasé o no se las pasé. Bueno, para los que no tienen, ¿no? Les va a servir mucho. Solamente basta con bajarlo en un USB y colocarlo en el monitor y ya lo pueden controlar ustedes. ¿Ok? A mí no está pasando, profesor. ¿Cómo? No me está pasado, creo. Ya, ahora terminando la clase se las paso a su WhatsApp. Ese es como un proyector. Son imágenes el cual usted lo pone en su laptop y le va a salir la cartilla. Lo pone en un televisor y le va a salir la cartilla ahí. ¿Ok? ¿Y Pero hay un a qué distancia se tamaño, pone? hay un tamaño estándar. Sí, el tamaño va a ser dependiendo del tamaño del monitor. Si el monitor es pequeño, la imagen va a salir pequeña. Entonces, y esto tiene ya una calibración, ¿no? O sea, hay un tamaño de letras, pero a lo que voy es lo que les mencioné con respecto al tamaño de las letras que deben de tener de acuerdo a la distancia. Si yo les doy esta cartilla y ustedes ven que el 2020 tiene un tamañito, no sé, de 10 milímetros, de 1 centímetro, digamos, entonces ustedes tienen que ubicar esa cartilla, ¿no? O el monitor a la distancia que para ese tamaño debe de verse de manera natural. Utilizando esa fórmula que les dije. No sé ahorita, por ejemplo, si les doy, ustedes lo ponen en un televisor, no sé, de 32 pulgadas, y ese monitor pues se va a ver, la cartilla se va a ver bastante grande de repente, ¿no? Entonces, ustedes miden el tamaño, con una regla milimétrica, miden donde dice 20-20, a ver cuánto tienen. De acuerdo a ese tamaño, ustedes van a ubicar el monitor. Si es a 3 metros, a 6 metros. Acuérdense que el tamaño para 6 metros debe ser de 8.7 milímetros. El tamaño de la letra. A 6 metros debe tener ese tamaño. Más grande, ¿no? La más grande debe tener 8 No. El 20-20 al 20-20. a 6 metros debe de ver 8.7 milímetros. 8.7 7 milímetros. milímetros, así es. Pero una letra debe de verse a 6 metros, ese tamaño de letra debe de verse a 6 metros, que es la fila 8 de la cartilla de Snellen. Claro. ¿Ya? Ahora que se los envíe, ya me comentan cómo les fue. Muy bien. Algo que sí vamos a hacer es esta evaluación objetiva, ¿ya? Con este aparato que se llama retinoscopio. Este es un set retino-oftalmo. Set retino-oftalmo de la marca Welchari. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir este retinoscopio? Me sirve para hacer la evaluación de manera objetiva, ¿no? El examen refractivo del paciente. Aquí el paciente no participa, solamente yo incido la luz dentro del ojo del paciente y veo cómo esta luz se refracta. Oye, ya sabías, ¿no? Yo vi delante, ¿sí es? ¿Y tu calzoncillo has visto?
¿Tiene el audio? ¿Tiene el Esto audio es lo prendido? mismo que usar el autorrefractómetro. Exacto, es lo mismo. Solo que el autorrefractómetro, y tiene el mismo principio, el autorrefractómetro envía un rayo infrarrojo dentro del ojo del paciente y regresa a la máquina, y la máquina es la que procesa. En este caso, nosotros vamos a ver en vivo cómo la luz entra al ojo del paciente. Y haciendo unos movimientos, vamos a ver si es lente positivo, lente negativo. Ya, o sea, aquí nosotros procesamos. Exacto, así es. Aquí nosotros procesamos y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Y por último es recordar acerca de la lámpara de hendidura. ¿Para qué sirve la lámpara de hendidura? Ya lo mencionamos, para evaluar las estructuras externas del ojo y las estructuras internas del ojo. En este caso se está realizando una evaluación de fondo de ojo porque está utilizando una lupa. Esta lupa es una lupa de 90 dioptrías que permite ver, digamos, la retina y otras estructuras internas del ojo, pero bajo un efecto ciclopégico o un efecto midriático, en el cual la pupila se dilata para que permita visualizar la parte interior.